Muy bien, hoy día es mi última clase con ustedes, ¿ya? Estoy un poquito peor que ayer de la garganta, pero ahí vamos. Hoy vamos a revisar el tema de lo que es la úlcera péptica, sobre todo la gástrica y la duodenal. Aquí hay algunos datos importantes, ya que 2/3 de los pacientes que tienen úlcera no tienen mayor sintomatología, ¿ya? Y de hecho la mayoría de los pacientes que tienen úlcera péptica más está relacionada a la infección por el Helicobacter pylori o el uso de antiinflamatorios, sobre todo en el grupo del adulto mayor o a ambos, como causa de la úlcera péptica. Aparte del Helicobacter pylori y de los antiinflamatorios, también pues, las úlceras pépticas se pueden dar en los enfermos críticos, por ejemplo los pacientes que están en la UCI, los de las unidades de quemados, en algunos síndromes como el Zollinger-Ellison, y también hay úlceras. Por más que se analiza la historia clínica y no hay una causa evidente. Acá vemos entonces que del global de los pacientes con úlcera péptica, la gran mayoría están relacionadas a la infección por el Helicobacter pylori, una minoría a los antiinflamatorios, otros porcentajes menores, algunos síndromes como el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, no olvidarse que las causas de esta enfermedad pueden dividirse en comunes y en raras. Dentro de las raras, secundarias a un síndrome tumoral, ¿no? La generación del Zollinger-Ellison. Algunas causas también son diversos tipos de cáncer, cáncer del pulmón, cáncer de ovario, linfomas, gástrico, como causa de la úlcera péptica. El estrés, como les dije, ¿no? El paciente de la UCI o el paciente gran quemado, aquel que tiene un porcentaje de más del 20%, ¿no? ¿Sí? Ustedes que van al examen de cirugía. Gran quemado, ¿desde cuándo se considera? Mayor a 25. 25%. Ya, perfecto. No voy a olvidar ese dato. Algunas infecciones virales, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Como citomegalovirus, herpes virus, pueden generar también úlceras pépticas, algún grado de insuficiencia vascular, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, en los pacientes cirróticos. Por ejemplo, en la cirrosis, la principal causa de hemorragia digestiva alta son las varices esofágicas, pero hay un porcentaje del 20 al 25% que es por úlcera péptica. La terapia por radiación, ¿no? Algunas enfermedades inflamatorias, inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, y la misma quimioterapia pueden generar úlceras pépticas. La prevalencia anual en la población es de 0.12 a 1.5%, es decir, de 100 personas, hasta de repente un 1% van a ser una úlcera péptica por año. Aquí algunos datos importantes, cómo es nuestra capa epitelial con su capa mucosa, ¿no? En la salud. En un estado de salud normal, pues esta capa mucosa está sometida al ácido clorhídrico y también a la pepsina. El ácido clorhídrico generado por las células parietales y la pepsina, ¿por qué? Principales o parietales. Principales. ¿Has dicho parietales o principales? Principales. Ya. Escuchaba mal. Luego, la injuria puede ser generada por los factores que hemos hablado, además la aspirina, el tabaco, el alcohol, la hiperacidez gástrica, el reflujo gastroduodenal biliar. La bilis puede generar también una úlcera péptica. Asimismo, un retraso en el vaciamiento gástrico, como ocurre en los pacientes diabéticos, que hay la gastroparesia, ¿ya? Puede generar una injuria en la capa mucosa y en la capa epitelial. Y también, por otro lado, los estados de isquemia, como un estado de shock, cuando hay isquemia de diversos órganos, también hay isquemia de las mucosas. Y el resultado final puede ser una erosión, pero lo más grave es la generación de una úlcera.
Esta es una úlcera donde ya la afectación es de la mucosa y ya llega hasta la submucosa. Bueno, repasemos qué es lo que hacen los AINES en la mucosa, ¿ya? En un estado normal, esta capa mucosa, que está por encima del epitelio, tiene dos capas de fosfolípidos. La capa más superficial es una monocapa. La capa más profunda, la que está adherente a las células epiteliales, es una bicapa, ¿ya? Acá ven las uniones intercelulares, que están todas conformes, y la forma de la mitocondria de las células es este nivel, que es la adecuada. Pero ¿qué pasa con el uso de los AINES, ¿no? Por el efecto de los AINES, ya sea efecto tópico o efecto parenteral, ocurre lo siguiente. Hay una disrupción tanto de la monocapa como de la bicapa. Imagínense, la capa mucosa es protectora. Y aparte de eso, las uniones intercelulares pues se abren. Hay una disrupción también de estas uniones. Y las mitocondrias de las células están alteradas. Se llama desacoplamiento de las mitocondrias. Generan menos ATP, hay más liberación de calcio, puede iniciar la apoptosis de la misma célula y al final la muerte celular, ¿no? Eso es lo que ocasionan los AINES. De tal modo que la inhibición de la ciclooxigenasa va a generar una isquemia microvascular en la superficie epitelial, una disminución de la síntesis de moco, un aumento en la secreción ácida y una disminución en la actividad mitótica de la célula. O sea, va a haber menos reparación. En otras palabras, inflamación. Que en un inicio será pues la generación de una úlcera, y esto es lo que ocurre en el estómago. Y sumado a lo del AINE, tal vez el paciente tiene una hiperproducción de ácido clorhídrico, tal vez tiene la presencia del Helicobacter pylori y también la presencia de la pepsina, que aumentaría aún más esta inflamación. Ahora, bueno, ¿qué pasa con el Helicobacter pylori? Vamos a revisar acá, ¿no? En la misma capa mucosa hay una serie de factores protectores. Las prostaglandinas que nosotros producimos de por sí, pues son beneficiosas porque van a generar un adecuado flujo sanguíneo en el epitelio, una reparación celular también adecuada, bueno, el flujo sanguíneo será adecuado y las uniones interepiteliales también adecuadas, ¿no? La misma nutrición enteral es un factor protector en esta mucosa epitelial. Es por eso que los pacientes con pancreatitis aguda, lo más pronto hay que generar un estado nutricional enteral. Ahora, ¿qué factores pueden hacer daño a este epitelio y cómo, no? El Helicobacter pylori tiene una serie de factores de virulencia, sobre todo los de adhesión, que están relacionados a la generación de la úlcera péptica, por la misma inflamación que provocan en la zona, migración de neutrófilos, de linfocitos, y la misma generación de mayor producción de ácido gástrico, como vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien, algunos estados, ya sean propios de la persona o como ambientales, también pueden ser mecanismos de la úlcera péptica, como hablamos, el síndrome de Soles, los AINES, el crecimiento gástrico, pero acá hay algunos datos importantes, como a mayor edad que uno tenga, es menor la reparación del epitelio y es más probable que ocurra también una úlcera péptica, ¿ya? Y algunas comorbilidades que con la edad paralelamente van, como el enfisema, la artritis reumatoidea, diabetes, enfermedad renal crónica y la cirrosis, como hemos comentado. El año pasado salió una publicación donde el disgusto, la cólera, el odio, el miedo aumentan la producción de ácido, ¿ya? Es una revisión. Si quieren disminuir su pH, pues hagan esto, ¿ya? Pero no está bien porque es peligroso también y puede generar una úlcera péptica, ¿no? Entonces, estas situaciones que están descritas aquí aumentan la producción de ácido. Ahora, en cuanto al tabaco, ¿cuál es el papel de tabaco en la úlcera péptica? Pues acá vamos a notar, no solamente es en la úlcera duodenal, donde el papel como generador de patología del tabaco, pues
su asociación positiva, como ven acá en color naranja, es significativa. ¿Ya? Pero acá también voy a aprovechar en describir otras patologías que están más integradas al consumo de tabaco o al abuso del alcohol. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, no hay ninguna duda, como que el tabaco pues tiene su relación, y el alcohol, pero no tanto. El cáncer esofágico directamente con el consumo del tabaco y de modo sugestivo también con el consumo o uso de alcohol, ¿no? Bueno, las gastritis agudas, crónicas, alcohol y tabaco, ¿no? El cáncer gástrico, el tabaco no hay ninguna duda que tiene su importancia, es un factor relacionado al cáncer gástrico, asimismo el intestino irritable, la enfermedad diverticular, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, el hígado graso no alcohólico, la enfermedad hepática alcohólica, la cirrosis, su relación también con el cáncer hepático, la colecistitis, la colelitiasis, también el tabaco, la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, hasta la apendicitis aguda tiene que ver con el tabaco. Esta es una revisión muy interesante de hace 2 años, del año 23. Bueno, ustedes que van a dar el examen de cirugía, pero acá está la información, cómo el tabaco puede generar una apendicitis. Bueno, les hablé que los enfermos críticos, sobre todo del área de la UCI, con patología del sistema nervioso central o el gran quemado, pueden generar también úlcera péptica. ¿Por qué? Porque hay hipovolemia en ellos, el gasto cardíaco está disminuido, hay un incremento de las catecolaminas, o es más, en ellos se está usando catecolaminas, ¿no? Hay un aumento en la producción de citoquinas inflamatorias. Para que no se olviden, la úlcera péptica en el gran quemado es la de Curling y con trauma encefálico es la úlcera de Cushing. Pero eso creo que sí, ¿no? En cirugía les han enseñado. ¿Cuál es la definición de una úlcera péptica? En primer lugar, es una solución de continuidad que abarca la mucosa y la submucosa, por lo menos, porque puede llegar a la muscular, a la serosa y llegar a ser perforada la úlcera, ¿no? Es visible por endoscopía y también por radiología esta lesión que estamos observando acá, ¿no? En este caso es mucosa, submucosa, no llega a la muscular, ¿no? De localización antral esta lesión, que por lo menos debe medir 3 a 5 milímetros, por lo menos, de extensión, ¿no? Entonces aquí como un repaso de la fisiología de cómo es la producción de ácido clorhídrico por estas células parietales, que están localizadas sobre todo en la mucosa oxíntica. Cuando me refiero de mucosa oxíntica, ¿quién me puede decir de qué estoy hablando? La mucosa oxíntica en el estómago, ¿dónde está ubicada? La oxíntica es donde están las células parietales, ya te da un dato. ¿Dónde están las células parietales? No sé. En el antro. Ajá, en el cuerpo y en el fondo, sobre todo, ¿ya? Ahí es donde están las células parietales, ¿ya? ¿Cómo es esta producción? En el lumen gástrico, cuando hay una disminución en la producción de ácido clorhídrico, las células G detectan esto y empiezan a aumentar la producción de gastrina, y las células D empiezan a disminuir la producción de somatostatina cuando el pH disminuye en el lumen. Si recordamos, la somatostatina es un factor de feedback negativo para las células de gastrina en las células G en la generación de gastrina. Y bueno, ¿qué ocurre con la gastrina, no? Que es liberada por las células G del antro? Estimulan directamente a la célula parietal la gastrina, pero también pueden estimular a las células enterocromafin-like para que estas produzcan histamina, para que aumente la producción del ácido clorhídrico, ¿ya? Y todo lo inverso cuando más bien hay una disminución en la producción del ácido clorhídrico. ¿Qué pasa en la epidemiología, no? La epidemiología, la prevalencia, como les dije, en general
a casi al 10% de la población les va a dar una úlcera péptica en algún momento de su vida, ¿no? La incidencia más o menos por 100 personas es de 1% por año. En cuanto al sexo no hay mayor diferencia, es igual en varón o en mujer esta patología en cuanto a la epidemiología. Algunas diferencias en cuanto a la sintomatología o a la clínica pueden ser las siguientes, pero eso no es patognomónico. Bueno, de hecho que las úlceras gástricas son más frecuentes a mayor edad comparadas con las úlceras duodenales. La úlcera duodenal sigue siendo la úlcera péptica más frecuente y esta está más relacionada al Helicobacter pylori que la úlcera gástrica, que está más relacionada a los AINES. En las úlceras duodenales se puede generar las úlceras tipo kissing, o sea, en peso, una frente al otro, generalmente en el bulbo. Algunos otros datos, las úlceras gástricas se alivian con antiácidos, a diferencia de las duodenales que se alivian por unas horas con los alimentos. Pero lo mejor es entrar con un endoscopio y ver de qué se trata, ¿no? Como lo que estamos observando ahora, una úlcera duodenal en el bulbo duodenal. Si hacemos una aproximación de esta lesión, estos son los bordes y para suerte del paciente esta úlcera está cubierta con fibrina. No hay sangrado activo ni hay ningún mayor factor de riesgo de resangrado. Aquí vemos otras úlceras localizadas hacia la incisura, hacia la curvatura menor. Otra aproximación. Son úlceras con cierto contenido de hematina, por ejemplo, ¿no? No hay un sangrado activo, lo que estamos observando con el endoscopio, pero sí hay rasgos de sangrado reciente. Bueno, entonces, ¿cuál es la patogénesis de la úlcera duodenal? Como hemos dicho, la úlcera duodenal está más relacionada a la infección por el Helicobacter pylori, y esta infección sobre todo ocurre en el antro gástrico, ¿no? Y al ocurrir acá la infección por el Helicobacter pylori, esta infección va a generar un aumento en la producción de gastrina y una disminución en la producción de somatostatina por las células B. Por tanto, va a haber mayor producción de ácido. Esta mayor producción de ácido por esta infección por el Helicobacter pylori va a generar una metaplasia en el duodeno. El duodeno, al detectar un pH más bajo, o sea, mayor acidez, en reacción a eso va a generar metaplasia gástrica. Y en esta metaplasia gástrica puede ocurrir la infección del Helicobacter pylori aquí y luego dar un daño inflamatorio, como hemos visto en las imágenes del Helicobacter pylori, y como resultado, en algunos casos, generar la úlcera duodenal. Entonces, no olvidarnos que la gastrina generada por la inflamación en el antro va a tener un efecto no solo sobre las células parietales, sino también sobre las células enterocromafin. Les estoy repitiendo nuevamente para que no se olviden, para que estas generen histamina y aumenten la producción del ácido clorhídrico, ¿ya? La gastrina, como pueden ver en esta parte de la imagen, tiene sus receptores y estos receptores son activados y al final el resultado es un aumento en la producción del ácido clorhídrico. Ahora miren esta imagen de la fisiopatología del mismo Helicobacter pylori, pero ya en la mucosa gástrica, ¿no? Acá está infectando el Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? El Helicobacter va a generar un daño epitelial local, igual, ¿no? Aumenta la producción de gastrina, las células parietales producen más ácido clorhídrico y esto va a generar un feedback positivo, como un ciclo vicioso, que siempre va a haber mayor aumento en la producción de ácido. Tanto la inflamación del Helicobacter como el aumento de la producción de ácido puede generar al final como resultado la úlcera péptica.
En esta imagen no es una úlcera péptica, es un cáncer gástrico, pero es un paciente que ya ha ocurrido la atrofia gástrica para generar el cáncer gástrico, como vimos el día de ayer en la cascada de Pelayo Correa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este paciente? Este paciente va a tener una acloridria o de repente una hipocloridria, y es un factor de la generación del mismo cáncer gástrico. Algunos otros factores que tienen que ver con la elevación de la gastrina es el uso crónico de los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué ocurre? Cuando uno usa inhibidores de la bomba de protones, lo primero que va a ocurrir es una producción elevada de gastrina. Y ahora se sabe, bueno, desde hace algunos años se sabe que la gastrina es un factor de crecimiento autocrino. Si nosotros damos un inhibidor de la bomba de protones en un paciente que tiene cáncer, esto es muy peligroso, porque la gastrina que se elevó por el inhibidor de la bomba de protones va a generar mayor crecimiento de esta lesión tumoral gástrica. La va a volver más invasiva, inclusive va a haber un mayor aumento en la angiogénesis en esta zona. O sea, se va a nutrir más y este cáncer pues va a evolucionar de manera más mórbida en el paciente. Por eso, para usar los inhibidores de la bomba de protones, lo ideal es haber descartado la presencia de un cáncer. Porque si usamos estos inhibidores va a ser como echar gasolina al fuego por la elevación de la gastrina. Pero no, el omeprazol no genera este cáncer, por si acaso. No lo inicia el cáncer, es el término. Muy bien. Entonces, las manifestaciones en general de las úlceras pépticas, pues el dolor urente en epigastrio, puede tener ritmo, episodicidad o periodicidad también, ¿no? Tiene un horario, algunos se alivian con el alimento, otros se alivian con los antiácidos, hay pacientes que pueden necesitar vómitos, pero el debut de una úlcera péptica generalmente es en el 20% de los casos por alguna de sus complicaciones, hemorragia, perforación o la estenosis. Entonces, la historia clínica es importante, pero la endoscopía es el gol estándar en esos pacientes. El diagnóstico diferencial de las úlceras pépticas puede ser con diversos tipos de infecciones, sobre todo virales o la tuberculosis, ¿no? El cáncer gástrico, la enfermedad de Crohn, algunas dispepsias inducidas por fármacos, sobre todo los que tienen efecto a nivel central, antidepresivos, ansiolíticos, o también hacer la diferencia con algunos trastornos funcionales como la dispepsia funcional o el síndrome del intestino irritable. Complicaciones. La hemorragia, que es la principal, la perforación, que es la más catastrófica, y la obstrucción, que es la más manejable, ¿no? Por eso, cuando llega a nosotros un paciente con una hemorragia digestiva, creo que han hecho la clase. Mañana, ¿no? Ustedes que van a ser internos, lo primero que tienen que hacer en emergencia es una evaluación rápida y estabilización del paciente, ¿ya? ¿Cómo hacen? ¿Qué scores pueden usar ustedes? El más usado es el Glasgow-Bradford en emergencia. Algunas preguntas o algunos datos que podemos objetivar que se hacen en el paciente que están aquí, ¿no? O en cualquier medcal que puedan tener en su celular lo pueden evaluar. No sé. Pero sigue funcionando esto felizmente. Ya. Bueno, acá hay algunos datos, ¿no? Desde la presión, la frecuencia cardíaca, si tuvo melena, síncope, si hay alguna enfermedad como morbilidad hepática, cardíaca, etc. Si el puntaje es 1 o menos, si ustedes son internos, pues pueden enviar a la casa y no hay ningún problema y la endoscopía puede ser selectiva. Pero si tiene más de 1 el puntaje, tiene que ser hospitalizado el paciente, ¿ya? Bueno, entonces este paciente que ya va a ser admitido al hospital,
toque ir pensando en la estabilización hemodinámica del paciente, con fluidos o sangre, ¿no? Para prepararlo para una endoscopía, de preferencia dentro de las primeras 24 horas. Puede ser una endoscopía de emergencia, puede ser una temprana o al final una electiva. Así se clasifican las endoscopías dentro de las 24 horas, por si acaso. Una vez que se le realiza la endoscopía a este paciente que ya ha sido admitido al hospital, ha sido hospitalizado, con la endoscopía se va a hacer un score, el score de Forrest, para ver cuál es su riesgo de resangrado de este paciente, ¿no? Si es un score 1A, 1B, 2A o hasta el 2B, va a necesitar una terapia endoscópica. Esta terapia endoscópica puede ser a través de clips, inyectoterapia o sistemas de argón plasma, ¿no? Si es una úlcera Forrest 12 o 3, no es necesario la terapia endoscópica, pero siempre hay ojito con el paciente. Sea cual fuese el caso, siempre iniciar altas dosis de inhibidores de la bomba de protones. ¿Ya? Nosotros hacemos terapia endoscópica. Esa terapia endoscópica puede fallar, ¿no? Más o menos tenemos 5 hospitalizados por hemorragia digestiva alta en el Hospital Orlando Delgado por año. Felizmente, menos del 1% de los pacientes requieren ya un manejo, o ya sea radiológico, intervencional o quirúrgico. Felizmente. Bueno, al final este paciente que ya ha sido controlada su hemorragia por la úlcera péptica, lo que hacemos es darle de alta con sus inhibidores de la bomba de protones oral y pensar en el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Para que no ocurra después de semanas nuevamente una reactivación de la úlcera, ¿no? Acá está la escala de Glasgow-Blatchford, la tienen que dominar. Entonces, como haciendo un resumen de los pacientes con hemorragia digestiva alta por una úlcera péptica, ¿no? Y en emergencia no se olvide esto de la estabilización hemodinámica. Si no hay estabilización hemodinámica, el gastroenterólogo no le va a hacer endoscopía. Y haga la interconsulta cuando ya el paciente esté estable hemodinámicamente. Porque ustedes ya de inicio pues van a saber cuando tiene hemoglobina, irle dando o sangre o cristaloides al paciente, ¿no? Utilizar su escala de Glasgow. Si el paciente está usando antiinflamatorios, parar el uso de los antiinflamatorios, ¿no? Si el paciente se ha demostrado que tiene melenas o hematemesis, se puede dar un prokinético endovenoso para que haya un vaciamiento gástrico previo a la endoscopía. Puede ser el uso de la eritromicina, que no hay en Perú, pero sí tenemos la metoclopramida, para que avance el contenido gástrico, para que la endoscopía no sea repetitiva, digamos, ¿no? Como les dije desde un inicio, dar una terapia intravenosa con inhibidores de la bomba de protones. Bueno, entonces programar para la endoscopía para ver cuál es su riesgo de resangrado con la escala de Forrest, ¿no? Bueno, se lleva a cabo la endoscopía, de preferencia dentro de las 24 horas. Pero eso sí, el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente para realizarlo, ¿ya? Luego, con la endoscopía vamos a saber ante qué caso estamos, cuál va a ser su escala de Forrest y también ver qué terapia endoscópica vamos a llevar a cabo en este paciente de acuerdo a la escala de Forrest, ¿no? Ya sea con inyección de epinefrina, terapias térmicas como el argón o los clips endoscópicos, ¿no? Este dato es importante que lo sepan, porque hemos hablado del tiempo de la endoscopía dentro de las 24 horas, ¿no? Si la endoscopía se lleva a cabo dentro de las primeras 6 horas, es una endoscopía de emergencia. Si se lleva de las 6 a 24 horas, es una endoscopía temprana. Y electiva después de las 24 horas. Perdón, me está llamando ahorita al hospital. ¿Dice algo importante? ¿Aló? ¿Qué tal?
¿Un shock trauma? Ya, claro. Ujú. ¿Cuánto tenía de plaquetas? Ya, si está estable hemodinámicamente, entonces bajen a revisarlo. Sí, porque probablemente se va a necesitar la ligadura. Ya me dices cualquier cosa, ya, cuídate. Bueno, así de frecuentes son los hemorragias En este caso es varicial. Bueno, entonces no se olviden estos términos, ¿no? Endoscopía de emergencia, menos de 24 horas, dentro de las primeras 6 horas. Early es de 6 a 24 horas y electivo es después de las 24 horas la programación de la endoscopía. Bueno, después de la endoscopía, pues ya sabemos cuál es su estigma de resangrado del paciente con su terapia respectiva y continuar con altas dosis de inhibidores de la bomba de protones durante 72 horas por lo menos, ¿ya? Y siempre estar evaluando su estado hemodinámico del paciente porque puede ocurrir una recurrencia del sangrado y tal vez necesitar una segunda endoscopía. Pero hay que evitar de todos modos que ocurra esto, ¿no? No se reinician los antiinflamatorios, ¿no? Y ya, una vez que ya esté controlada la hemorragia, ya se puede indicar el manejo contra la infección del Helicobacter pylori si fuese necesario, ¿no? Y continuar con los inhibidores de la bomba de protones en altas dosis vía oral. Acá vemos algunas imágenes endoscópicas de la úlcera péptica, ¿ya? Este es la zona del antro, esta es la incisura angularis, vemos un lago gástrico con hematina, bilis, probablemente esta úlcera. De momento no ha sangrado, pero debe haber sangrado, por eso se ve hematina aquí en el fondo, ¿no? Otra úlcera tal vez un poco más grande, con sus bordes regulares, cubierta con fibrina, hacia el antro y abarcando la incisura y algo más del cuerpo distal hacia la curvatura menor. Bueno, esto nosotros hacemos semiología endoscópica. Yo una imagen de una úlcera tan gigante con tejido necrótico, por la profundidad, bien difícil que sea una úlcera péptica, lo más probable es que sea una úlcera, perdón, un cáncer ya gástrico, antral, ¿no? Se toman diversas muestras, mínimo 7 biopsias de los bordes de la úlcera. Y si encontramos en esta zona central de la úlcera algún tejido proliferativo, que no sea un vaso, también se puede tomar muestras de él. Al final, por ejemplo, esta lesión ya tiene zonas proliferativas, bordes irregulares, es más profunda, totalmente irregular esta aparente úlcera. Después de las tomas de las muestras, conforme en este atlas de endoscopía, era un adenocarcinoma, que es con lo que tenemos que hacer bastante el diagnóstico diferencial, un adenocarcinoma gástrico. La ventaja de la endoscopía sobre la radiología, sobre todo, es que hay una mayor sensibilidad y especificidad para la endoscopía y la realización de la toma de muestras. Y la parte terapéutica de ser una úlcera Forrest 1A, 1B, 2A o 2B. ¿Sí? De ahí salen todas las preguntas de todo lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es una úlcera con riesgo de desangrado Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C? La 1A, creo que la saben todos eso, ¿no? En las prácticas dominan esto. La 1A es un sangrado en jet a chorro. La 1B es un sangrado en napa difuso, como un babeo.
La 2A es cuando ya observamos un vaso visible, pero no sangrante. La 2B es un coágulo adherido y 2C es hematina, y la 3C, que es la más frecuente que observamos, es una base limpia, tal vez con algo de fibrina. El 1A y el 1B tienen un alto riesgo de resangrado, más del 50%, pero conforme la úlcera tiene mayor numeración en sus bordes, es menos probable el riesgo de resangrado. Acá vemos la imagen, este vaso visible, esta úlcera con su sangrado, hinchet, a chorro. Acá otra úlcera, que es la 1B, con sangrado en napa, o resume la úlcera sangrado. La 2A, acá observamos este cachito, que es el vaso visible, pero no es sangrado activo, es un 2A. Aquí vemos un coágulo adherido en la úlcera. Siempre que vemos un coágulo adherido, hacemos la limpieza del coágulo. Tratamos de retirarlo, porque lo más probable es que sea un 2A, ¿no? Retiramos el coágulo, y si no hay un vaso visible, sigue siendo una 2B. Pero si hay un vaso visible, ya pasa a ser un 2A. Acá una úlcera Forres 12, con su mancha oscura, que nos indica que ha habido un sangrado, pero ya no sangra. Y la más frecuente de las úlceras pépticas que observamos es la de base limpia, la 3. Hay clasificaciones también así históricas de la úlcera péptica, como la de Johnson, pero no tiene una ayuda clínica ya actualmente. Y esto es lo que hacemos nosotros los gastroenterólogos con la terapia endoscópica, ya sea con la inyectoterapia, usando la epinefrina, una en 10.000, en alícuotas que pueden ser de 1, 2 ml cada vez, para controlar el sangrado activo. Una vez que controlemos el sangrado activo, tratar de ubicar el vaso visible, o en caso contrario, pues de repente hacer otro tipo de terapia argón, o si vemos el vaso visible, pues la realización de la colocación de los clips. Acá ya con la inyectoterapia se controló el sangrado, no del todo, se ha controlado lo suficiente como para realizar la terapia con clips endoscópicos. Estos clips son de titanio, son ultra necesarios y de mucha ayuda en el manejo de la úlcera péptica complicada con la hemorragia digestiva. Por lo general mínimo se usan 3 clips para controlar la hemorragia de las úlceras pépticas. Y paralelamente en estos pacientes también pues, se puede controlar la hemorragia, ¿no? Darle algunos antiácidos o inhibidores en la bomba de protones. Antes se usaban los antagonistas H2 con la ranitidina, pero ya no, pues esto solamente controla la producción de ácido por histamina, más no por la gastrina ni por la acetilcolina. Casi en la gran mayoría de pacientes con úlcera abdominal ya se piensa, o gástrica, se piensa en la realización de la erradicación del Helicobacter pylori. Y bueno, el tratamiento quirúrgico está reservado a algunas complicaciones, como cuando nosotros los gastros fallamos en la terapia endoscópica, pero felizmente no es muy frecuente. Bueno, ahora hay diversos esquemas para erradicar el Helicobacter pylori, pero nos tenemos que basar en los factores de los niveles de resistencia a antibióticos que tienen estos Helicobacter pylori. Aquí en Perú la resistencia al levofloxacino está por encima del 30%, y la resistencia a la claritromicina es 35%, casi igual que el metronidazol aquí en Perú. O sea, son antibióticos que casi no son usados en esta zona de Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia. Entonces hay otras alternativas, ¿no? Como la tetraciclina, la doxiciclina, que aunque no está aquí, no veo, también la furazolidona es un muy buen antibiótico para la erradicación del Helicobacter pylori. La dosis del inhibidor de la bomba de protones debe ser alta. Por ejemplo, si es un esomeprazol debe ser de 40-40 cada dosis.
Si es un dexlansoprazol, puede ser 60-60 cada 12, ¿no? Es lo que se puede usar. Y el tratamiento debe durar 14 días y casi siempre acompañados al inhibidor de la bomba de protones, a los dos antibióticos, hacer uso del salicilato de bismuto, ¿ya? Hacer uso del bismuto. O sea, serían 4 medicinas, 14 días. Para el manejo del Helicobacter también pylori hay diversas líneas, ¿no? Lo que les he dicho es la primera línea en Perú, pero también hay una segunda línea, etc. Actualmente ha salido una publicación de la Universidad Cayetano Heredia que bastante investiga. Ya se está haciendo uso de los como bloqueadores competitivos de potasio para el manejo del Helicobacter pylori en vez de los inhibidores de la bomba de protones. Estos bloqueadores competitivos de potasio, hay dos principales en Perú, el vonoprazan y el tegoprazan. Bueno, entonces hemos dicho, ¿no?, que si es la úlcera asociada a la infección por el Helicobacter pylori, excelente, porque erradicamos el Helicobacter y que vuelva a haber la úlcera péptica en el paciente, rarísimo. Por eso siempre en todo paciente con úlcera péptica comprobar que es eliminado el Helicobacter pylori, ya sea con test del aliento o con una nueva endoscopía. Todo paciente que tiene una úlcera péptica debe ser observada nuevamente a los 90 días, sobre todo las gástricas, porque si a los 90 días no hay una curación de la úlcera, es muy probable que estemos ante un adenocarcinoma. ¿Cuándo fracasa la erradicación del manejo del Helicobacter pylori? Sobre todo cuando no hay adherencia al tratamiento de los pacientes. No se olviden eso. Luego, cuando el paciente tiene comorbilidad con algunas otras enfermedades graves, diabetes, reumatismo, cirrosis, ¿no? Cuando hay la necesidad del uso de un anticoagulante o un AINE en el paciente, ya sea por algún problema cardiovascular o neurológico. Cuando vamos a dar el tratamiento para el Helicobacter pylori, se debe interrumpir el consumo del AINE en el paciente, ¿ya? Olvídate de ese dato. Pero hay casos en que cardiología y neurología nos dicen que no es imposible suspenderle la aspirina, el clopidogrel, etcétera, etcétera, al paciente, y ni modo tenemos que dar el tratamiento convencional al paciente, porque si no va a volver la úlcera péptica. Bueno, también hay un gran porcentaje de úlceras gástricas que no están asociadas al Helicobacter pylori. En ellas hay que descartar otras enfermedades como las que hemos nombrado, como el Zollinger-Ellison, por ejemplo, ¿no? Y hay úlceras refractarias que, por más que se dé el mejor inhibidor de la bomba de protones y el mejor tratamiento, después de 8 semanas a 12 semanas persiste la úlcera, ¿no? Hemos hecho, ¿no?, la endoscopía a las 12 semanas y vemos la misma úlcera ahí en la misma zona. Pero conversando con el paciente, esta es la principal causa de la úlcera refractaria, entre comillas, la falta del cumplimiento del tratamiento por el paciente, o tal vez un consumo continuo del antiinflamatorio, el paciente tal vez fumador, ¿no? Entonces se conversa con el paciente porque sí o sí tiene que recibir su tratamiento, ¿no?, para el manejo de la úlcera refractaria. Bueno, esta complicación de la hemorragia se da en la gran mayoría, pues, de los pacientes. Es una causa de debut clínico de la úlcera péptica, la hemorragia, ¿no?, manifestada por la hematemesis o melenas, o inclusive por la hematoquesia, si es un gran volumen de sangrado o si el paciente tiene el tránsito acelerado, ¿ya? La hemorragia, felizmente, como les dije, el tratamiento médico endoscópico es muy bueno, pero podemos fallar y el tratamiento quirúrgico va a ser el manejo al final definitivo en algunos pacientes. Otra complicación es la perforación,
que eso sí es un dolor intenso, agudo, de inicio brusco, con contractura abdominal, es un agudo quirúrgico, y el manejo es ya, a las horas de que llegó el paciente a emergencia, ¿no? ¿Qué se pide en estos pacientes cuando los sospechamos? Una radiografía simple de abdomen parado, donde vamos a objetivar neumoperitoneo por debajo de la cúpula diafragmática, y el manejo es quirúrgico, pero de emergencia. No se puede, la mortalidad se relaciona a la tardanza en el manejo quirúrgico. Otra complicación de la úlcera péptica son las estenosis. Por ejemplo, si la úlcera está justo localizada a nivel del antro, en la zona pilórica, cerca al bulbo duodenal, esto va a generar con la cicatrización una estenosis pilórica. Y estenosis pilórica va a generar en el paciente una plenitud postprandial, náuseas, inclusive vómito, baja de peso del paciente. El manejo, de hecho, inhibidores de la bomba de protones, nosotros realizamos dilataciones, por ejemplo, de esta complicación de estenosis pilórica a través de globos hidrostáticos, ¿no?, con presiones determinadas para generar una dilatación, pero muchas veces no es suficiente. Acá reconocemos más del 50% de estas estenosis pilóricas. Al final la resolución definitiva es a través de una derivación realizada por los cirujanos. Generalmente es una derivación del cuerpo hacia una anastomosis gastroyeyunal. Ahora vamos a la parte de las preguntas. De hecho, acá las 3 o 4 preguntas del examen están en la clase, ¿ya?